y mediaba su relación matrimonial de amor era Dios mismo. Esto nos está enseñando un principio muy importante, amados hermanos. ¿Quieres una felicidad plena dentro de tu matrimonio? Aquel que lo tiene que mediar es Dios. Hermanos, implícitamente aquí hay un contraste. Imagínese a Adán poniendo nombre a los animales y que no hubiera una pareja para él. Ahora imaginen la emoción que sintió al ver a Eva. Y más cuando comprendieron que habían sido hechos el uno para el otro. Sin duda alguna, esta fue una gran felicidad. Miren cómo lo expresa el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 22. Miren cómo lo expresa Proverbios 18, versículo 22. Proverbios 18, versículo 22. Miren cómo expresa las Escrituras esta maravillosa verdad. Dice el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 22. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. La palabra benevolencia aquí en el hebreo también pudiera ser la palabra tetzel, que significa gracia. Entonces el texto en el original hebreo diría de esta manera: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la gracia de Jehová. Queridos hermanos que me escuchan, el hecho de que ustedes puedan tener una pareja al lado suyo es una manifestación de la gracia de Jehová. Y si es por gracia, amados hermanos, quiere decir que no es por obras. Y si no es por obras, quiere decir que no vino de nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios para el hombre. De tal manera que nosotros no tenemos que ser dueños y señores de nuestro matrimonio, sino más bien administradores de la gracia de Dios en el matrimonio. ¿Lo habían pensado, amados hermanos que nos escuchan? ¿Habían pensado que Dios les dio a esa pareja y les permitió crear ese hogar para ser unos administradores de su gracia benevolente? Amados hermanos, aunque este texto de Proverbios 18, 22 tiene otras implicaciones que veremos después, el hecho es que el que haya esposa es feliz. Así que si Dios te dio a tu pareja, es para que seas feliz. Que siempre traten de buscar la felicidad. Que aunque haya problemas en el matrimonio, puedan ser resueltos a través de lo que el mismo Evangelio nos manda. Acerca de lo que el mismo Señor Jesucristo nos enseña en las Escrituras. Acerca de lo que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos hablan en sus cartas sobre el hogar y el matrimonio. Amados hermanos, la mejor manera que nosotros podemos resolver nuestros problemas es tener como mediador a Dios y lógicamente su palabra. Amado hermano, la mujer que Dios puso al lado tuyo es parte de ti. Y miren lo que nos habla el Nuevo Testamento acerca de esto. El Nuevo Testamento tiene una luz asombrosa acerca de lo que Adán y Eva estaban viviendo en ese momento en el huerto del Edén. Vayan a Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29. Efesios capítulo 5, versículo 28 al 29. Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29. Y miren lo que dice aquí la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Si ustedes analizan bien estos textos, se van a dar cuenta que en este texto están contenidas las palabras que Adán dio en Génesis capítulo 2. Miren lo que dice la primera parte del texto: así también los maridos, es decir, los varones,
deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Amados hermanos, esto debe recordarnos la frase de Adán: esto es hueso de mi hueso, es parte de mi propio cuerpo. Por eso, aquí el apóstol Pablo está diciendo que amar a la mujer debe de estar basado en amarte a ti mismo. Por eso vean la segunda parte del versículo 28. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque ella es la parte complementaria de tu cuerpo. Como dicen en términos coloquiales, ella es tu media naranja. Ella es la que completa la naranja. Por eso dice en el versículo 29, esta conjunción, porque es una conjunción de razón, es una conjunción que explica. Es como si Pablo nos fuera a explicar en el versículo 29 lo que dijo en el versículo 28. Porque nadie aborreció jamás su propia carne. Y aquí encontramos la segunda frase de Adán. Adán primero dijo: este es hueso de mis huesos. Eso significa el cuerpo. En el versículo 29 él dice: jamás aborreció su propia carne. Y aquí está la segunda parte de lo que dice Adán: esta es carne de mi carne. Entonces, si la mujer es carne de nuestra carne, tenemos que sustentarla, tenemos que cuidarla. Ahora noten el ejemplo del cuidado. Noten la medida del cuidado que debemos de tener para con nuestra pareja. Dice al final del versículo 29, como también Cristo a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? La amó, amados hermanos, en una forma suma y maravillosa. De tal manera que derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Qué nos está enseñando el apóstol Pablo? Que si es necesario derramar tu propia sangre, derramar tu propia vida por tu pareja, lo debes de hacer, porque así Cristo amó a la iglesia. Amados hermanos, amigos que nos escuchan, Cristo nos ha amado a tal grado que ha derramado su sangre, en la cruz del Calvario, para limpiar nuestros pecados. Y esta es otra implicación que tiene el matrimonio, porque si Cristo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, entonces nosotros también debemos de perdonar todas las ofensas, todos los pecados que comete la pareja. Y aquí podría entrar la pregunta: sea cualquier pecado, sea lo que sea, ¿debo perdonarlo? Amados hermanos, esta implicación de Colosenses 3:13, perdónense de la manera en que Cristo os perdonó a vosotros. Y Cristo, amados hermanos, cuando perdona nuestros pecados, los arroja al fondo de la mar y no se acuerda jamás de ellos. De esa manera yo tengo que actuar para con mi pareja. Pero si alguien me escucha que no ha conocido el evangelio de la salvación, quiero darte una buena noticia. El sacrificio de Cristo perdona todos tus pecados y los echa al fondo de la mar. Regresando a nuestro tema, Pablo nos está citando lo que el mismo Adán dijo: mi propia carne, mi propio cuerpo, mi propio hueso, mi propia sangre, yo mismo. Así que cuando tú encuentras pareja, es la mitad que te faltaba. Querido joven, querida jovencita que me está escuchando, cuando tú encuentras un hombre o una mujer de Dios, y esto lo vamos a ver en algunas semanas más, vamos a hablar un poco sobre el yugo desigual. Cuando tú encuentres un hombre o una mujer de Dios, es la mitad que te falta y que Dios está proveyendo para ti. ¿Con qué propósito? Para que vivan en felicidad, en deleite. El matrimonio no es un martirio. No hay por qué vivir con caras largas. No hay por qué vivir con caras tristes. Amados hermanos, el hogar cristiano no debe de convertirse en un ring de box. No, debemos de vivir en la plenitud y felicidad por la cual Dios creó el matrimonio. Lógicamente, amados hermanos, entra el pecado. Y con la entrada del pecado entran las problemáticas en el matrimonio.
Pero sabes, amado hermano, delante de ti tienes un manual que puedes consultar cada vez que hay un problema en tu matrimonio y que de esa manera tu matrimonio sea resuelto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo resolver los problemas dentro del matrimonio? Bueno, amados hermanos que nos escuchan, eso lo veremos en una sola conferencia. Vamos a hablar de la resolución de problemas en el matrimonio. Amados hermanos, recordemos, el propósito de Dios para el matrimonio, primeramente, es quitar la soledad. Segundo, Dios crea el matrimonio para vivir la felicidad dentro de él. Ahora veamos el tercer propósito de Dios para el matrimonio. Sin antes recordarles nuestro número en cabina, 712-1168-003, 712-1168-003. Bien, amados hermanos, antes de entrar a nuestro cuarto propósito para el matrimonio, queremos mandar un saludo en el amor de Cristo para Alex y la Iglesia del Nazareno en Lirio de los Valles. Que Dios los bendiga y siga derramando su gracia para usted, querido hermano, y para la congregación. Pues bien, amados hermanos, vayamos al cuarto punto del propósito de Dios para el matrimonio. Vamos al cuarto punto del propósito de Dios para el matrimonio. El matrimonio es para no estar en otra relación además de tu cónyuge. En pocas palabras, Dios no permite la infidelidad en el matrimonio. Dios no permite la infidelidad en el matrimonio. A veces nosotros pensamos que infidelidad únicamente se da cuando entras en alguna relación extramarital con alguna otra persona fuera de tu matrimonio. Pero quiero decirte, amado hermano, que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento acrecentan estas cosas. El Señor Jesucristo habló del adulterio de una manera maravillosa, amado hermano, que te va a dejar en claro que el adulterio no únicamente es cuando tú ya cometes el acto fuera de la relación, sino además desde que empiezas a pensar en cometer el acto. ¿En dónde enseña Génesis esto? ¿En dónde enseña Génesis esto? Vayan a Génesis 2:24, amados hermanos, que sin duda alguna es un pasaje que muchos conocemos y que tal vez la mayoría ya no sabemos de memoria. Génesis 2:24, y la palabra de Dios dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este texto, amados hermanos, inicia con una conjunción de propósito. Una conjunción de propósito es algo que te lleva a la acción. Es una consecuencia de actuar en base a lo que se ha dicho anteriormente. Adán en el versículo 23 acaba de exclamar: esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, sangre de mi sangre. Será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, en base a que la mujer es parte de mí, en base a que la mujer no es extra a mí, sino es una conmigo, en base a eso, ahora la acción de todo hombre es dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. ¿Qué está diciendo Adán, amados hermanos? ¿Qué está diciendo Adán? Que ahora este hombre tiene la responsabilidad de crear una nueva familia y un nuevo hogar. ¿Por qué? ¿Por qué Adán estará diciendo esto, amados hermanos? Si ustedes se dan cuenta, muchas veces pensamos que este versículo 24, el que lo está diciendo es Dios, pero la construcción gramatical y la construcción en hebreo, y aún en nuestra Reina Valera 60 o la Biblia que estés usando, te vas a dar cuenta que el versículo 24 son la continuación de las mismas palabras de Adán.
ya que la Biblia en ningún momento nos está diciendo aquí, y Dios dijo. Seguramente Dios había enseñado esto me queda claro. Sin duda este era un principio divino, sin duda este era un mandato de Dios, pero si tú te das cuenta en el texto, el que lo está declarando es el mismo Adán. Miren el versículo 23 y 24 para que lo entiendan. Dijo entonces Adán: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Te das cuenta cómo son las mismas palabras de Adán? Y Adán tiene en mente el mandato de Dios. ¿Cuál mandato de Dios? Regresen a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 nos da el mandato que Adán tiene en mente, y por lo cual él puede decir estas palabras. Miren lo que dice el versículo 27 de Génesis 1. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Ahora vean cómo engloba la creación de Adán y Eva. Varón y hembra los creó, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, pongan atención en estas palabras, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces la orden, amados hermanos, de Adán, de que el hombre dejara a su padre y a su madre, está implícita en el mandamiento que Dios les dio de llenar la tierra y multiplicarse. Amados hermanos, estas 23 palabras de Génesis 2:24, estas 23 palabras resumen toda la enseñanza de la Biblia sobre el matrimonio. Todo lo demás que se dice destaca o amplía los 3 propósitos que Dios tuvo para el matrimonio. Noten, amados hermanos, que aquí vemos 3 cosas muy importantes. Primeramente, dejar padre y madre. Esto es iniciar un nuevo hogar. Luego, unirse a su mujer. Es decir, iniciar ese lazo matrimonial, iniciar esa unión matrimonial. Y por último, serán una sola carne. Esa multiplicación, esa reproducción. Amados hermanos, debemos explicar estos 3 principios que Adán está exponiendo en estas 23 palabras. Miren, el matrimonio comienza con un dejar todas las otras relaciones. En este caso se especifica la relación más estrecha que existe fuera del matrimonio y que implica que es necesario dejar al padre y a la madre. Lógicamente, amados hermanos, no está hablando de rechazar los vínculos de amor con los padres, no, estos vínculos son duraderos. Pero tiene que cambiar de carácter para que el hombre se dedique completamente a su esposa. Eso es lo que significa dejar padre y madre. No significa que te vas a olvidar de ellos. No significa que tal vez ya no vas a acostumbrar a visitarlos, a honrarlos como manda la ley más adelante en Éxodo 20. Sino más bien está especificando que el carácter que tenías de hijo viviendo con tus papás es transformado cuando te unes a tu mujer, porque de ser alguien que es guiado dentro de la familia, ahora vas a pasar a ser una guía en tu familia. Eso significa dejar padre y madre. Que el esposo se dedique completamente a su esposa y su esposa se dedique completamente a su esposo. ¿Saben lo que significa la palabra casados? Hace un momento lo decíamos, casa de dos, casa formada por Dios, una unión hecha por dos. El Señor le dio al hombre este mandamiento, aunque el principio se aplica tanto al esposo tanto como a su esposa.
por cuanto le corresponde al hombre establecer una nueva familia de la cual él será responsable. Ya no puede depender de su padre ni de su madre, ya no puede estar bajo la autoridad de ellos, pues ahora él asume la dirección de su propia familia. Eso es lo que significa, amados hermanos. Y aquí podría entrar una pregunta: ¿Cómo es que puedo ejercer la autoridad de mi familia? Si yo trato de ser esa cabeza de hogar, pero nada de lo que decido funciona. Pues bien, amados hermanos, quiero decirles que para que ustedes puedan ser una buena guía en su familia, ustedes primeramente necesitan ser guiados por Cristo. Esa es la implicación de primera carta a los Corintios 10. Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer. Así que, querido hermano que me escuchas, debes de someter tu autoridad familiar a la autoridad de Cristo. Algunos han argumentado que dejar a su padre y a su madre significa dejarlos de honrar. Miren, nunca debemos de dejar de honrar a nuestros padres. Pero ahora yo soy responsable de mi propia familia, de mi propia casa. Yo soy la guía espiritual. Yo soy aquel que alimenta primeramente con la palabra, que guía en la palabra, que forme en la palabra. Debo de tratar que la imagen de Cristo se muestre a mi familia a través de mí. Hoy en día los matrimonios no funcionan porque terceras personas son las que definen el matrimonio. Hay veces que los padres definen el matrimonio de sus hijos. Hijos permiten que los abuelos críen a sus hijos. Papá que le eligen el esposo, la esposa, el hijo. Hermanos, esto está mal. Ahora tú debes de llevar la dirección de tu propio hogar. Lógicamente, como padres, como abuelos, como tíos, podemos aconsejar, pero ya es responsabilidad de esa nueva pareja. Cuando los padres de ambos se meten en el matrimonio de los hijos, va a haber dolor. Por eso la Biblia dice: dejen al padre y a la madre, inicien ustedes un nuevo hogar. El que se va a casar tiene que dejar a sus padres. Pues ni los padres ni ninguna otra de relación, escuchen esto, ni los padres ni ninguna otra relación debe estar entre el esposo y su esposa. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nada ni nadie está en medio de la relación de Dios y nosotros, sino Cristo mismo. Él es el único mediador. Por eso Pablo le dice a Timoteo: solamente hay un mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y si en la implicación de Efesios capítulo 5, la relación matrimonial es como la relación de Cristo y la iglesia, el único que debe de mediar la relación es Cristo a través de su palabra, nadie más. Amados hermanos, esto significa que usted y su cónyuge se van a enfocar el uno al otro, pero siempre teniendo como intermediario a Cristo. En vez de tratar que otro individuo o un grupo de personas satisfaga sus necesidades emocionales. Esto también, amados hermanos, significa que hay que dar a las otras cosas una prioridad secundaria. Los negocios no están antes que tu familia. La carrera no está antes que tu familia. La construcción de tu casa no está antes que tu familia. Lógicamente, tú vas a construir un lugar adecuado para que tu familia pueda vivir, pero no va a ser más importante la construcción que los que moran en ella. Los pasatiempos no son más importantes que tu familia. Los intereses no es más importante que tu familia. Amados hermanos, en el designio divino recuerda que Dios, antes de establecer cualquier congregación,
cualquier fundación, lo primero que Cristo hace, lo primero que Dios hace es fundar la familia. La familia tiene que colocarse en su papel y perspectiva correcta. Cualquier cosa que sea importante en la vida debe de ser menos importante que tu relación matrimonial, porque recuerda, tu matrimonio es una manifestación de la gracia de Dios. Amados hermanos, cada propósito que Dios ha establecido para el matrimonio tiene que irse viendo poco a poco. Ahorita los estamos viendo de una manera general, pero si Dios permite, dentro de las siguientes emisiones estaremos viendo cada propósito de manera profunda. Pero amado hermano, recuerda, el tercer propósito de Dios para el matrimonio es que no tengas otra relación tan profunda con alguien más o con otro grupo de personas, sino con tu cónyuge. Recuerda, la primera relación íntima, profunda que tú debes de tener es con Dios. Y si tú tienes una relación profunda con Dios, vas a amar tanto a Dios que naturalmente y como resultado natural amarás a tu pareja y tendrás una relación profunda con tu pareja. Amado hermano, ese es el designio divino. Adán tenía una relación con Dios cuando estaba solo, una relación íntima. Dios crea a Eva. Ahora Adán y Eva tienen esa relación profunda e íntima con Dios, y eso se ve reflejado en su matrimonio. Así que, amados hermanos, como primer propósito vimos que Dios creó el matrimonio para resolver el primer problema de la humanidad, la soledad. El siguiente propósito que vimos es que Dios crea el matrimonio para traer felicidad y no amargura. El tercer punto que vimos es que Dios creó el matrimonio para no estar en una relación íntima, además de con tu cónyuge. Lógicamente, como acabo de explicar, primero es Dios y luego el cónyuge. El amor de Dios se manifiesta en el amor al cónyuge. Pues bien, queridos hermanos, vamos a dar un tiempo más. Si hay algún comentario o pregunta, recuerden nuestro número en cabina 712-1168-003, y los está atendiendo nuestro querido y amado hermano Abner Galindo, 712-1168-003. Pues bien, amados hermanos, si no es así, vamos a dar un repaso breve a lo que estamos viendo. Miren, el matrimonio, para que funcione, debe de estar basado de acuerdo a la creación de Dios. Fue la idea de Dios crear un hombre y crear una mujer. No hay tercer sexo, no hay matrimonio igualitario. Dios está en contra de ello. Si tú eres una persona que tristemente ha caído en un pecado como este, no te preocupes, en Cristo hay salvación, en Cristo hay transformación, en Cristo hay nueva vida. Después vimos que una vez que Dios creó a Adán, se presentó el primer problema de la humanidad, la soledad. Adán había puesto nombre a los animales y se dio cuenta que no había ayuda idónea para él. Entonces fue idea de Dios, amados hermanos, crear una mujer para que complementara a Adán. Después vimos, amados hermanos, la exclamación que Adán hace, de que esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y esto pudimos ver a través de este texto que la idea de Dios al crear matrimonio es para traer felicidad. Luego vimos como cuarto punto que el matrimonio no es para estar en otra relación íntima, además de tu cónyuge. El único que está en una relación más íntima contigo es Dios, nadie más. Pues bien, amados hermanos, vayamos rápidamente al cuarto propósito del matrimonio,
que en realidad sería el quinto punto de nuestra lista, el cuarto propósito del matrimonio es que Dios creó el matrimonio, escucha esto, para que fuera inseparable. Dios creó el matrimonio para que fuera inseparable. Y este principio también lo podemos ver en las palabras de Adán de Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ya lo analizamos. Ahora vamos a analizar esta segunda frase. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Miren, aquí hay algo muy interesante. Que el texto dice que dejará en claro que el texto va a exponer de una forma lógica. Si ustedes miran el texto, el primer verbo que va a usar es dejará. Dejará. Y el segundo verbo que el texto va a usar es unirá. Lo primero que el texto dice es dejará y luego dice unirá. La enseñanza, amados hermanos, es que es inútil abandonar si después no te vas a unir. ¿Qué quiero decir? Que es una ironía que tú quieras abandonar un seno familiar si no estás dispuesto a construir. Como decíamos el martes, amados hermanos, la verdad, Dios a muchos como al apóstol Pablo ha dado el don para estar soltero. Pero si no es así, el mismo texto nos enseña que debemos de contraer matrimonio, o si no el pecado llegará a nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que cuando tú te unes a alguien es porque vas a pasar el resto de tu vida unido. ¿Qué significa unirse? La palabra hebrea babak, que la Reina Valera de nuestra revisión 1960 tradujo se unirá, tiene un sentido de acción. Miren, amados hermanos, algunos traducen esta palabra babak como atrapar mediante persecución. Los traductores bíblicos modernos generalmente utilizan para traducir dicho verbo en las palabras hebreas se adherirá a, se unirá a o se amarrará con. La idea, amados hermanos, tiene la intención de que cuando tú te unes a una mujer, cuando tú te unes a un hombre, te adhieres a él, se pegan, se amarran. Cuando llegamos al griego del Nuevo Testamento, la palabra significa pegar como si fuera con cemento, pegarse como si fuera con cola loca, en nuestros días, lógicamente, o estar soldados. Están soldados los dos de tal modo que no pueden separarse sin daño mutuo. La palabra en el griego, amados hermanos, tiene la intención de cuando tú soldas un mueble, pero lo soldas también que al quererlo desoldar, alguna parte se va a romper. Así es con el matrimonio. Es obvio que Dios tiene un poderoso mensaje para los dos cónyuges, al esposo y a la esposa. El esposo es esencialmente responsable de hacer todo lo posible y de hacer y ser lo que debe de ser a fin de formar vínculos con su esposa que los hagan inseparables. El principio que está diciendo aquí Adán cuando dice y se unirá a su mujer es que es un lazo irrompible, es un lazo inseparable, nada puede romperlos. Por eso el Señor Jesucristo va a decir algo más adelante en el Evangelio de Mateo y que vamos a citar en algunos momentos. La esposa tiene que responder a su esposo de la misma manera. Estos lazos no son como las bellas cintas de seda que se atan a los regalos de boda. Más bien, tienen que forjarse como el acero, en el calor de la vida diaria,
y en las presiones de la crisis. Y obviamente que aquel que va a dar la soldadura, aquel que va a poner el pegamento para que el matrimonio sea indisoluble, es Dios mismo. Amados hermanos, Dios es el que solda nuestro matrimonio de tal manera que sea irrompible. Esta es la idea del Señor Jesús. Vean Mateo 19, versículos 4 al 6. 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 Dice de la siguiente manera. Él, hablando de Jesús, él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Citando Génesis 1:28. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En implicación, Génesis 2:24. Aquí el Señor está citando Génesis 2:24. Miren qué maravillosa es la Biblia, hermanos. Miren qué maravilloso es el Evangelio de Dios. Miren qué maravilloso es el mensaje de Dios. Miren otra vez, Mateo 19:4, él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Este es el texto, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan? Este es el texto que Adán tenía en mente, Génesis 1:28. Luego Mateo 19:5 dice: y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, citando Génesis 2:24, en donde estamos enseñando estas palabras, estas enseñanzas para el matrimonio. ¿Se dan cuenta cómo estos principios bíblicos que estamos aprendiendo para el matrimonio el día de hoy fueron dichos desde la creación del mundo? Y miren lo que dice Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, el final de Génesis 2:24. Por tanto, lean esto con detenimiento, escuchen esto con detenimiento. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermanos, esto es maravilloso. Y aquí está enfocado nuestro principio. El matrimonio fue diseñado por Dios para ser inseparable. Pero esto lo seguiremos meditando el siguiente martes, si el Señor quiere. Gracias, queridos hermanos, por estarnos acompañando en esta estación 101.5 Jesucristo Esperanza Segura, en donde se predica la palabra de Dios con poder y para su gloria. Pues bien, queridos hermanos, vamos a dar estos minutos que restan para mandar algún saludo, responder alguna pregunta o algún comentario que ustedes hayan hecho. Recuerden nuestros teléfonos en cabina: 712-1168-003, 712-1168-003. Pues bien, amados hermanos, ¿hay algún comentario, alguna pregunta? En este momento voy a contestarla. Bien, me dice mi querido hermano Abner Galindo que no es así. Pues bien, amados hermanos, si Dios permite, nos vemos el siguiente martes de 4 a 5. Esta transmisión, amados hermanos, este programa del Evangelio en la familia va a estar siendo transmitido los días martes y jueves de 4 a 5 de la tarde. Amados hermanos, vamos a estar predicando problemáticas de la familia, problemáticas de la juventud, cómo aplicar el Evangelio a la familia, la juventud, los hijos, cómo predicarles a los hijos, cómo evangelizar a los hijos, cómo llevar a los
los hijos al conocimiento de Cristo, cómo debe ser el trato según el Evangelio con nuestra familia en general. Hoy en día las familias necesitan mucha restauración, hoy en día las familias necesitan el Evangelio del Señor Jesucristo para que podamos seguir firmes y adelante. Pues bien, queridos hermanos, mi nombre es Gerardo Velázquez, pastor de la iglesia Remanente por Gracia, ubicada en San Miguel Tenochtitlán. Estamos para servirles, amados hermanos. Vamos a despedirnos en oración y los dejamos con este maravilloso tema. Vamos a orar y posteriormente les dejaremos un maravilloso tema para que ustedes puedan seguir reflexionando en la familia según el Evangelio, o cómo vivir el Evangelio dentro de la familia. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta tarde, Padre, por su palabra. Gracias porque nos permitió estudiarla, entenderla, Señor, comprenderla. Ahora, Padre, que esto que hemos aprendido no sea meramente un conocimiento intelectual, sino que lo podamos llevar a la práctica. Señor, su palabra es maravillosa, es más deseable que el oro y más que mucho oro refinado, más deliciosa que la miel, Señor, y más que la miel que destila del panal. Que su Hijo Jesucristo transforme nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos redarguya y nos guíe a toda verdad, instruyéndonos, Señor, y preparándonos para toda buena obra. Gracias, Señor, por esta amada radiodifusora que usted ha provisto, Señor, aquí en el Valle Mazahua. Gracias por los directivos, gracias por nuestro hermano que nos ayuda en camino. Gracias por todo, Señor, que nos extiende sus manos y su corazón para que su mensaje, para que su evangelio sea predicado. Gracias por todo, Señor, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Pues bien, amados hermanos, estuvo con ustedes Gerardo Velázquez y nuestro amado hermano Abner Galindo. Que el Señor les bendiga, que tengan una excelente tarde y los dejamos con el siguiente tema. Hasta luego.